Buenas noches, mi nombre es Carlos. Quería compartir con ustedes, ya que son un grupo de oración, experiencias que viví yo en un grupo, porque cuando empecé en los pies de Cristo empecé también en un grupo de oración, así que quería compartir con ustedes. Pero antes que nada quería decirles esto. Eh, el Señor eh, no elige a quién darle autoridad para orar y a quién no. Él no hace eso, simplemente Él da la autoridad. Y te voy a explicarlo. Cuando empecé en los caminos del Señor, empecé en un grupo de oración. Pero a medida que fui creciendo, fui anhelando más porque sabía que algo me faltaba. Y no era suficiente, pero sabía que algo en mí me faltaba. Mi palabra de, cabe, mi palabra de cabecera, como quien diría, la que yo siempre ponía delante de cada oración, está escrita en el libro de Ezequiel 22:30. Siempre usé esa palabra para orar fervientemente, para presentarme delante del Señor y decirle: Señor, acá estoy, delante tuyo a favor de alguien, pero me faltaba algo, pero sentía que algo me faltaba, algo me sucedía. Una noche, dentro de esos momentos de sentir un vacío, de orar, pero así mismo quedarme sentado después, como que algo me faltaba, el Señor me empezó a ministrar a través de una palabra, que es la que quiero compartir con ustedes, y ahí cambió mi vida espiritual y mi vida en oración. Fue un boom, mi oración cambió totalmente cuando entendí esa palabra, no solo cuando la recibí, sino cuando entendí esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra fue la que hizo un vuelco en mi vida espiritual y en mi oración. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Yo le decía al Señor, me presentaba ante Él y decía: sí, Señor, ya sé que tengo un espíritu de poder, de dominio propio y todas esas cosas que uno dice. Pero en un momento dado el Señor me dijo, este, espere que lo busque. Me dice el Señor: pero no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y me preguntó, la pregunta fue: ¿qué es el poder? Para mí, ¿qué es el poder? Entonces yo decía, bueno, el poder es cuando uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiera o como quiera o cuando quiera, y que nadie le va a decir nada y nadie se va a poner porque tiene poder o autoridad, como quien diría. Y el Señor me decía: no, el poder es autoridad. Yo le decía: sí, ya sé que es autoridad, pero cierta autoridad, en lo espiritual más que nada. Dice así: yo te he dado, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas, me decía el Señor, porque el espíritu del poder que yo te di es el espíritu de mi Hijo. Y Él tuvo poder sobre las tinieblas, sobre los vientos, sobre los mares, sobre los demonios, sobre la muerte. Y tú tienes ese espíritu, el de mi Hijo. Tu poder no tiene límites. No te limites solo a orar. Tú puedes hacer que el infierno tiemble. Era lo que el Señor me ministraba. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo es que una persona necesita ese poder para orar? Y Dios me decía: no es simplemente orar. Todo el mundo cree que orar es sentarse y hablar con Dios. Sí, está bien, hasta ahí va bien, pero va por etapas. La oración es así: me siento, hablo con Dios, les pongo mis problemas delante de Dios, pero llega un momento que tengo que dejar de ser un simple orador. No está mal orar, un simple orador, para convertirme en un guerrero espiritual. Y eso es lo que Dios quería, que me convirtiera en un guerrero espiritual, porque muchos piensan que la oración es de acuerdo a la unción que tienen, de acuerdo al grado que tienen. No, vos podés interceder si sos pastor, no, vos podés interceder si tenés unción, vos podés... No, 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 no. La oración es para todos iguales. No se trata del tiempo o de la unción que tengas. Se trata de que tú entiendas que Dios te ha dado el poder. El poder, escúchame. Jesús tenía poder sobre los vientos, sobre los mares, sobre los demonios. Jesús caminó por las aguas. Jesús reprodujo los panes. Jesús tenía poder sobre la muerte. Él arrebataba gente de la muerte. Jesús tenía poder sobre las enfermedades.
Jesús tenía todo el poder y era porque oraba. Entonces, vos como hijo de Dios tenés, porque nadie jamás te diga a vos que hay cosas que te faltan para orar, o que te falta poder, o te falta unción. No, no, no son mentiras. Cuando vos entendás, cuando yo entendí la palabra poder, cuando yo entendí esta palabra, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, cuando yo entendí que Dios no me había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, cuando lo entendí en lo terrenal y en lo espiritual, por sobre todas las cosas, pude comenzar a hacer frente a los demonios. Tuve guerras espirituales tremendas, pero tuve todas victorias. ¿Sabes por qué? Porque entendí que el poder de Dios sobre mi vida no era de acuerdo a la unción que tenía, o si era pastor, o si era evangelista. No, no, no. Era simplemente porque yo había asumido y tomado la autoridad que Dios me había dado para orar. Y esa es la autoridad que tenés que tener vos como un grupo de oración. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que vas a tener que dejar de ser un simple grupo de oración para convertirse en un grupo de guerreros espirituales. Porque en la iglesia hay mucha gente, todos quieren cantar, todos quieren predicar, todos quieren alabar al Señor, pero no nadie quiere orar. Y ese es el lugar que ocupamos nosotros, los que formamos un grupo de oración. Es un vallado, es un lugar donde los diablos golpea, pero para que pase para el otro lado tiene que voltear a uno de nosotros. Y te digo algo, tenés poder en la oración, que el diablo tiemble cuando vos te pones a orar, que el diablo sepa, vos sos el terror de los demonios cuando empezás a orar, pero cuando entendás que Dios te ha dado un espíritu de poder, vos tenés el poder de hacer abrir las aguas, vos tenés el poder de sanar, tenés el poder de que llueva, tenés el poder de que la miseria se vaya, tenés poder en la oración. Pero cuando entendás simplemente esto, no se trata del tiempo que llevas en una iglesia o de los años que llevas en una iglesia, se trata del tiempo que vos le dediques a Dios. Hay gente que necesita de tu oración, hay gente que necesita de que vos te pares en la brecha. Yo te insto a que vos seas firme en la brecha y cada vez que te vayas a orar, decir, porque yo tengo un espíritu de poder, un espíritu de dominio, y nadie en el infierno va a hacer que yo haga un paso atrás porque soy un hijo de Dios, porque el espíritu de poder que vos tenés, el espíritu de poder que Dios te dio, el espíritu de poder que nos dio a nosotros, es el espíritu de Cristo, es aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Él está en vos, Él está en mí, Él está en todo. Cuando vos entendás eso, te puedo asegurar que tu oración no van a ser simples palabras, tu oración va a ser una guerra espiritual. El mundo espiritual va a temblar cuando empecé a orar, entendiendo que vos tenés poder y dominio propio, autoridad sobre toda te fue dada a vos. Entonces vos entendés esto. Yo te insto que tú entiendas esa palabra y que siempre recuerdes esto. Cuando vayas a orar, cuando las cosas te salgan mal, cuando algo vas a decir, yo tengo un espíritu de poder. Nada puede conmigo porque tengo un espíritu de poder. La miseria no puede conmigo porque tengo un espíritu de poder. La cárcel no puede conmigo porque tengo un espíritu de poder. ¿Entienden? Las enfermedades no pueden porque tengo un espíritu de poder. Los demonios no pueden porque tengo un espíritu de poder. Porque Dios me lo ha dado para esgrimirlo. Soy un guerrero espiritual. Tengo un espíritu de poder y cuando yo me paro el diablo tiene que temblar. Y eso es. Yo te insto a que vos tomes esa palabra y la empecés a poner en tu corazón y sembrarla y regala todos los días. Si hasta el día de hoy no lo hiciste, yo te insto a que vos le digas, Señor, te pido en este día que tú hagas en mi corazón que esa palabra germine y comience a entender el poder que vos me has dado. Más allá de todo, más allá de la imposición de manos, más allá de hablar en lengua, más allá de danzar, más allá de las hermosas prédicas, el poder está en la oración, porque eso es lo que rompe todos los reinos, porque es una oración espiritual y el diablo tiene un reino espiritual y vos y yo y el grupo entero y todos los que quieren orar estamos acá para destruir ese reino del diablo. Dios te bendigo en el nombre de Jesús y que tu vida espiritual crezca cada día más para el servicio del Señor.